Buenas noches, bienvenidos al segmento de las entrevistas acá en a las 8:45. Como todos los martes me acompaña Edgar Ortiz. Edgar, buenas noches. ¿Qué tal? Para esta noche hemos seleccionado dos temas que esperamos que sea de su interés. El primero nos referiremos a la situación de los migrantes, en particular a partir de la muerte de 4 connacionales. Y en el segundo tema vamos a abordar la sanción que impuso el Tribunal Supremo Electoral a varios partidos políticos. Ayer se conoció la noticia que un joven guatemalteco llamado Frank Giuseppe Fuentes González, de 20 años, murió por asfixia cuando intentaba retornar a Estados Unidos después de haber sido deportado a Guatemala. Frank murió por asfixia junto a otros 8 migrantes, quienes fueron abandonados dentro de un furgón en el parqueo de un centro comercial en la ciudad de San Antonio, en el estado de Texas. En el furgón viajaban otros 2 connacionales, un menor de 17 años originario de San Mateo Ixtatán, Huehuetenango, y otro joven de 23 años originario de San Antonio Zacatepeques, San Marcos. Ambos fueron hospitalizados por deshidratación severa. A esta noticia se suma que la Cancillería guatemalteca anunció hoy, por medio del Consulado del Río Texas, que otros 3 guatemaltecos fueron encontrados muertos y uno más con vida en su intento de cruzar el río Bravo, que se ubica en la frontera de la ciudad Juárez, Chihuahua, México, y el Paso, Texas, en Estados Unidos. Las 4 muertes, determinadas en 48 horas, muestran el drama que se sigue viviendo por parte de guatemaltecos que, a pesar del endurecimiento de las políticas migratorias de la administración del presidente Trump, continúan tratando de llegar a los Estados Unidos de América. Las cifras registradas por la Dirección General de Migración para este año 2017 muestran una reducción de deportados por vía aérea y terrestre en comparación a los años 2015 y 2016. Y en relación a esta situación de los migrantes, pues vamos a hablar con 2 invitados. En primera instancia, quiero darle la bienvenida al presbítero Mauro Berlesetti, director de la Casa del Migrante en Guatemala y El Salvador, como también al licenciado Eric Maldonado, exdiplomático y experto en temas internacionales. Edgar. Gracias, Mariano. Padre, pues vemos un hecho lamentable hoy, ¿no? Continúan los migrantes tratando de pasar a Estados Unidos pese a al endurecimiento de las medidas que anuncia el Estados Unidos, ¿no? Bueno, muy buenas noches, Mariano, Edgar, Eric, ¿no? Bueno, gracias por este espacio, y realmente es lamentable lo que estamos asistiendo actualmente con relación a la población migrante, y esto realmente tiene una respuesta muy clara: el efecto Trump, que ha endurecido las políticas migratorias en las fronteras México y Estados Unidos, y también Guatemala y México. Y justamente cuanto más restricciones migratorias tenemos, más peligrosa se transforma la ruta migratoria, y los migrantes hoy están en las manos de los carteles del crimen organizado, que realmente han ocupado la ruta migratoria y están traficando con esos seres humanos y realmente poniendo en riesgo a cada día la vida de las personas. Entonces lamentamos, realmente estamos consternados con esta noticia, tanto aquellos que murieron en San Antonio, Texas, y aquellos que al cruzar el río Bravo perdieron la vida. Es una situación indignante, ¿no? Porque justamente esas personas deberían estar aquí en nuestro país disfrutando mejores oportunidades. Sin embargo, por la violencia, por la pobreza, tienen que arriesgar la vida y están cayendo en las manos de esos carteles, de los Zetas, de otros grupos criminales que hoy realmente no tienen razón de existir, y que ponen en riesgo la vida de las personas. Licenciado Maldonado, hemos coincidido en que ha habido un endurecimiento, unas acciones más restrictivas en materia migratoria por la administración del presidente Trump. No obstante, las personas continúan en su intento de llegar a Estados Unidos. ¿Cuál es lo que le está motivando, a pesar de que se asumiría que habría algún incentivo negativo para llegar a Estados Unidos, que todavía lo continúan haciendo, y en algunos casos con esta lamentable situación como los fallecidos en estas últimas 48 horas? Sí, en ese sentido hay que apuntar que las causas que motivan la migración son estructurales y dependen del país emisor, del país expulsor, no tanto el país receptor. Los migrantes guatemaltecos que transitan hacia Estados Unidos lo hacen principalmente por motivos económicos,
Para nadie es un secreto que el Estado de Guatemala no ha tenido la capacidad institucional de generar las condiciones de desarrollo humano y promover la inversión social para desincentivar la migración, y a esa migración económica tradicional que busca la ubicación laboral hay nuevos motivos que en los años recientes han aparecido y que han hecho que la migración aumente. Para nadie es un secreto la violencia, por más que nuestros países y particularmente los gobiernos del CA3 traten de soslayar, pero la violencia es una situación que motiva en muchos casos la migración. El tema de las extorsiones, por poner un ejemplo, que desincentiva el comercio y muchas personas se ven obligadas a viajar. El tema de los efectos de los desastres socioambientales que se suceden periódicamente en nuestra región. Es decir, pueden haber políticas restrictivas en materia migratoria, Trump ya las está implementando y sin embargo esto no será un desincentivo. Por el contrario, lamentablemente ahora los riesgos son mayores, ahora así como habrá mayores mecanismos de restricción al ingreso de extranjeros, también habrán nuevas formas de ingreso. Lo que vimos en días recientes, el fin de semana y el día de hoy, pues son dos grandes manifestaciones. Por una parte, las inclemencias del clima en que se encuentran tanto desierto como en este caso la crecida del río, pero por otro lado también esa dualidad que mencionaba el padre entre crimen organizado y coyotaje que motiva estas circunstancias. Ahora bien, usted mencionaba que efectivamente no estamos haciendo nada al respecto para evitar la migración. En realidad es un problema imputable a nuestros países más que a los Estados Unidos, ¿no? Claro, exactamente. Primero porque Estados Unidos nunca ha hecho una reforma migratoria, ¿no? Es decir, ahí también existe una responsabilidad muy importante de parte Desde Ronald Reagan no hay una reforma. Ronald Reagan, ¿no? Pero por otro lado también los gobiernos de Centroamérica, principalmente la región norte, están celebrando que está habiendo una reducción de las deportaciones. Sin embargo, hubo un incremento de 2014 a 2016 de 311% de solicitantes de asilo en México. Entonces, por eso que disminuye las deportaciones, algo que nadie menciona esa situación. Y por otro lado, por ejemplo, las extorsiones aquí en la región norte de Centroamérica que sufren las personas, los trabajadores y trabajadoras hoy alcanza a más de $1.000 millones. Y si la gente no paga la extorsión, tiene que salir del país porque van a perder su vida. Me llama mucho la atención ese dato que usted arrojaba. ¿Han subido las solicitudes de asilo político en México de parte de los centroamericanos? Exactamente, de los centroamericanos en 311% 2014 a 2016. Por eso que no pueden deportar, porque cuando las personas solicitan la protección internacional, los estados no pueden deportarlos. Entonces hay mucha gente que está ahí esperando el estatus de refugiado, y también en la frontera México y Estados Unidos se está incrementando esto. Por eso que no es ninguna victoria la disminución de las deportaciones, no hay ganancia ahí, ¿no? Lo que se puede traducir es que la reducción en el número de deportados no ha sido una reducción en el número de migrantes. Eso lo tenemos que tener claro, y esto ha estado acompañado, y aquí sí quiero ser muy tajante, de una serie de falencias institucionales del Estado, no solo en generar las condiciones desincentivadoras para que el guatemalteco migre, sino en atender el fenómeno migratorio. Una de las grandes características del migrante guatemalteco es que migra sin estar documentado. Y hoy el Estado de Guatemala no está documentando ni a los migrantes ni a los nacionales que permanecen en territorio. No se está emitiendo pasaporte en Guatemala. No se está emitiendo pasaporte en el exterior. Hay serias deficiencias en la emisión de DPI. En Guatemala no se está emitiendo en el exterior. Entonces es una de las principales falencias que hoy en día tiene el Estado de Guatemala, que no está documentando a sus potenciales migrantes. Hoy, por poner un ejemplo, si una persona nunca ha tenido pasaporte y quiere migrar, no lo puede hacer si quiere migrar regularmente, porque no se están emitiendo primeros pasaportes, únicamente se están emitiendo las famosas stickers. Otra falencia, sí quiero ser muy claro aquí, cuando la persona responsable, es la Cancillería en principio responsable en esta materia, pero cuando se nombra un embajador comisionado para el tema migrante, y se logra demostrar que ese embajador, más que hacer en favor de la población migrante, lo que hace es
tratar de tener una confrontación, un enfrentamiento político con el embajador de Estados Unidos en Guatemala. Se refiere usted a Marvin Mérida, ¿no? Y totalmente. Ahí vemos entonces un poco cómo el Estado de Guatemala y particularmente el gobierno de Jimmy Morales, yo sí tengo claro que el tema migratorio no es una prioridad y que sale a la luz lamentablemente cuando hay tragedias como las que sufrimos ahora o cuando vemos que se cierra el año con un número determinado de miles de millones de dólares en concepto de remesas, alcanzó 7.000 millones en el año 2016, diera la impresión que al gobierno guatemalteco no le interesaría mucho que eso se reduzca precisamente porque los migrantes en un alto porcentaje han logrado paliar las deficiencias institucionales del Estado a través del envío de recursos. En línea se encuentra el canciller Carlos Raúl Morales. Señor canciller, buenas noches. Buenas noches, un gusto estar con ustedes, muy amables por la llamada. Gracias, señor canciller. ¿Cómo evalúa usted la situación de estos 4 connacionales que han fallecido en las últimas 48 horas? Y en este programa pues hemos abordado que los flujos migratorios hacia el norte continúan. A ver, primero, lamentable. Yo estoy muy dolido. Es una noticia muy dura recibir prácticamente en 48 horas la noticia de que pues 4 migrantes guatemaltecos fallecieron, uno asfixiado en un camión a altas temperaturas, los otros 3 ahogados en el río Bravo. Lamentable. Lo lamentable de todo esto, Mariano, es la pobreza en la que vive Guatemala. 59% de pobreza. Y este no es un tema de un sector de la sociedad, es un tema de todos los sectores de la sociedad guatemalteca. Nosotros no solo tenemos 59% de pobreza, sino 48% de nutrición crónica, que es el detonante de la migración. Si como Estado no nos unimos todos los sectores para reducir esos niveles de pobreza, Mariano, como Guatemala vamos a poder hacer poco. Los índices de la migración, a ver, digamos que según datos oficiales de Estados Unidos se han reducido un 23%, según datos que el señor John Kelly me dio recientemente, por diversas causas. Sin embargo, la pobreza sigue existiendo y mientras sigan existiendo condiciones, mientras no existan condiciones económicas para que la gente pueda vivir en Guatemala, mientras la gente siga sobreviviendo del maíz, del frijol y que si llovió o llovió en exceso, vamos a seguir con la misma situación. O generamos empleo, Mariano, porque tenemos las condiciones, somos un país rico, somos un país que tiene las condiciones para que los guatemaltecos vivan acá, o las generamos o esto no lo vamos a parar. Esto no es problema de si una política migratoria o no es una política migratoria. A ver, nosotros hacemos lo que podemos. El señor Maldonado fue viceministro y yo he incrementado desde que asumí como canciller de 12 a 19 consulados en Estados Unidos, voy a llegar a 30, hoy tenemos un abogado en cada consulado, el 100% de los funcionarios en Estados Unidos son diplomáticos de carrera, de gente profesional, y yo soy institucional. La responsabilidad de la política migratoria en todo caso recae en la Cancillería, no en comisionados presidenciales. En este caso es institucional y yo sí tengo resultados que dar. Ahora bien, señor los flujos sigan yéndose, Mariano, es porque tenemos un problema de pobreza serio en el país y un problema de desnutrición. Y un niño desnutrido, y esto es serio, no aprende a leer, no va a la escuela. Y un niño que no va a la escuela tiene 3 futuros: o vive del campo toda la vida, o se suma al crimen, o migra a Estados Unidos. Señor canciller, una consulta muy directa. ¿Qué atención le está brindando el sistema consular a las familias o a las personas que han sido heridas o que fallecieron en estas últimas 48 horas? En el caso de San Antonio tenemos un fallecido y tenemos 2 sobrevivientes. En el caso de San Antonio, en el caso de la persona que falleció, yo instruí que repatriáramos el cuerpo a Guatemala. Sin embargo, la familia me pidió que el cuerpo se lo enviáramos ahí mismo en Estados Unidos, donde vive la familia, y que lo cremáramos. Es la decisión de la familia y por supuesto que la vamos a respetar y vamos a cubrir esos costos. En el caso de los sobrevivientes, hay un chico de 16 años que puede aplicar a un remedio migratorio que se llama reunificación familiar. El abogado que tenemos en nuestro consulado en McAllen ya está llenando toda la documentación para que él pueda aplicar a este remedio y pueda quedarse en Estados Unidos gracias a una ley que fue promulgada en 2008 por el Congreso estadounidense, que le prohíbe prácticamente a las autoridades de migración de Estados Unidos deportar a menores no acompañados. Así que él califica perfectamente bien para este programa. Y en el caso del chico de 21 años, él va a ser testigo en el proceso que se le va a seguir al camionero, al conductor que lo llevaba en el camión, y lo que pidió hoy nuestra cónsul general en McAllen, con el apoyo del abogado que asiste a ese consulado,
es que el muchacho, en lugar de estar en un albergue migratorio, pueda permanecer mientras se siga el proceso con sus familiares en Estados Unidos, y lo estamos haciendo a través también de Tricamex, que es este mecanismo de coordinación que tenemos con México. En el caso de los fallecidos del día de hoy, inmediatamente nuestro cónsul en Del Río se presentó al lugar, le brindamos asistencia psicológica a la persona que sobrevivió. Hay una persona que sobrevivió, que está en realidad en shock, en un shock nervioso terrible, y estamos avisándole también con ayuda psicológica a los familiares de las otras 3 personas que fallecieron, que lamentablemente es una de 37, un niño de 16 y una niña de 15, que la verdad que son las cosas que duelen. Y en el caso de ellos, pues la Cancillería se va a hacer cargo de la repatriación al lugar que nos lo pidan, obviamente, estas personas. Y en el caso de la niña, que tiene 20 años, que es sobreviviente, estamos analizando ahorita qué remedio legal puede aplicar. Podría aplicar al de reunificación familiar, porque en el caso de Estados Unidos, menor se considera alguien menor de 21 años, así que esta persona podría calificar. Estamos ya con el abogado que tenemos en El Río analizando qué posibilidades. Le queremos agradecer, señor canciller, esta información que nos ha compartido, y debemos que continuar aquí en el programa con nuestros invitados en la mesa. Muchas gracias, señor canciller. A la orden, Mariano. Dios lo bendiga. Cuídese mucho. Edgar. Bueno, escuchamos, licenciado Maldonado, las explicaciones del canciller, pues aseguran que efectivamente habrá alguna atención a los migrantes que en este caso están en alguna situación de precariedad. ¿Cómo evaluar esas mejoras o no que han habido en la atención al migrante? Seguimos todavía en políticas reactivas, en políticas de respuesta, no políticas preventivas, y creo que es una de las debilidades que ya se platicó que tiene el Estado de Guatemala, es decir, reaccionamos cuando se da una tragedia como la que ha sucedido, no son casos aislados, es decir, nos enteramos a través de los medios, por ejemplo, que se clamaba por agua, que había un orificio único en el cual se podía respirar. Esta no es una situación aislada. Provocó la muerte en un caso grave, pero es el día a día que viven nuestros migrantes, hay que decirlo. En el caso de quienes viajan en camiones o en buses, no son los menos afortunados. Hay una situación más grave de migrar, que es la de la famosa bestia, es decir, los trenes, toda esa red que se genera en el sur de Estados Unidos. Entonces, seguimos hablando de políticas reactivas. Está bien traer los cuerpos, está bien prestar la asistencia inmediata. El problema es que como Estado no se están creando las condiciones necesarias para desincentivar la migración. Hoy el Estado de Guatemala carece de una política pública en materia migratoria, y el ente responsable de definir esa política, que es CONAMIGUA, está acéfalo porque el Congreso de la República desde hace casi un año no ha electo a la autoridad competente. Es decir, como Estado, y aquí vemos que hay responsabilidad del Congreso, hay responsabilidad del Ejecutivo, y dentro del Ejecutivo por supuesto que hay responsabilidad de Cancillería, que no se están haciendo las cosas. Entonces queremos resultados diferentes. Se veía venir todo el riesgo previo a la toma de posesión de Donald Trump, y se nos salió diciendo de que no era lo mismo que Donald Trump, y el canciller mismo lo dijo, es que no es lo mismo ser candidato que ser presidente, un poco minimizando el riesgo, y se demostró que cuando Trump llegó al poder implementó esas medidas que a nosotros tanto nos asustábamos, y como Estado tardamos 6, 8 meses en reaccionar después de la toma de posesión de Trump. Entonces,